Hola, esta es una nueva clase teórica de fisiología humana para el área Crecimiento y Desarrollo en el año 2020. En este video se presentan los conceptos básicos funcionales del sistema endocrino. La comunicación endocrina implica señalización en lugares distantes respecto a la célula que genera la sustancia señalizadora. Entonces, la hormona es transportada por el torrente sanguíneo y ejerce su acción luego de unirse específicamente a proteínas receptoras, expresadas únicamente en las células blanco. Desde un punto de vista clásico, se puede definir a una hormona como toda sustancia o molécula que es secretada por un grupo de células y luego transportada hacia un objetivo distante, teniendo actividad fisiológica a muy bajas concentraciones. Diversas estructuras corporales son capaces de producir hormonas. Las secretadas por las glándulas endócrinas clásicas fueron las primeras en ser descubiertas. Sin embargo, hoy en día se conoce que prácticamente todos los órganos y tejidos desempeñan una función endocrina. En esta imagen se muestran las principales hormonas secretadas por glándulas endocrinas. Las letras en paréntesis arriba a la derecha de cada hormona indica la naturaleza de la misma. A para derivados de aminoácidos, E para hormonas esteroideas y P para hormonas de origen peptídico. Estas son las llamadas neurohormonas, es decir, sustancias sintetizadas por neuronas, pero que son secretadas al espacio intravascular, a diferencia de los neurotransmisores que se vierten en la hendidura sináptica. Muchas de las neurohormonas también tienen funciones como neurotransmisores. Finalmente, estas son las principales hormonas secretadas por grupos celulares en órganos que tienen otra función principal. Tal como se comentó hace unos instantes, las hormonas se pueden clasificar en tres grupos según su vía de síntesis. Las hormonas que derivan del colesterol, llamadas esteroideas, las vías derivadas de aminoácidos, que tienen dos vías de síntesis distintas, las hormonas tiroideas, formadas a partir del aminoácido tirosina con aniones ioduro, y las catecolaminas y otras hormonas que derivan de tirosina y triptofano, y las hormonas derivadas de péptidos y proteínas con cantidad variable de aminoácidos. En función de su estructura química, las hormonas tienen diferente permeabilidad a la membrana plasmática. Las hormonas esteroideas y las tiroideas tienen propiedades lipofílicas, por lo que pueden atravesar la membrana con facilidad. En cambio, las catecolaminas y las hormonas proteicas no las pueden atravesar con facilidad por tener características más hidrofílicas. Estas diferencias de permeabilidad generan diferentes mecanismos de acción hormonal, como se explicará en los próximos minutos. Dentro del grupo de hormonas que no atraviesan la membrana plasmática, se puede incluir un tercer grupo, los eicosanoides. Estas moléculas derivan de ácidos grasos y tienen naturaleza anfifílica. La consideración de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos como hormonas es discutible. Si bien son sustancias secretadas, su síntesis está altamente regulada y son rápidamente degradados.
ejercen su actividad fisiológica sobre la misma célula o células vecinas, actuando entonces como mediadores autócrinos y parácrinos, que regulan eventos de inflamación y de respuesta inmune. Las hormonas tienen diferentes mecanismos de acción según su clasificación química. Así, las hormonas liposolubles utilizan receptores intracelulares, ya que pueden atravesar la membrana plasmática, mientras que las hormonas hidrosolubles se unen a receptores sobre la membrana plasmática. Dentro de la clasificación antes mencionada, hay varios mecanismos de acción que desencadenan la respuesta fisiológica. Así, los receptores intracelulares pueden encontrarse en el citosol o dentro del núcleo. Su activación genera alteraciones en el patrón de expresión génica. En cambio, los receptores de membrana pueden ser de tres tipos. Puede involucrar cambios de las concentraciones iónicas intra y extracelulares a posteriori de la apertura o cierre de canales iónicos. Un segundo grupo de receptores de membrana están asociados a proteína G, un sistema multiproteico con actividad GTPasa, que aprovecha la hidrólisis del nucleótido para interaccionar con otras proteínas efectoras intracelulares. Finalmente, un tercer grupo de receptores tienen la capacidad de autofosforilarse o fosforilar a otras proteínas citoplasmáticas, para activar de esta manera la cadena de transducción de señales. Todos estos mecanismos de acción y las vías de segundo mensajero ya han sido explicadas en video de comunicación intercelular endocrina para la unidad Problema 2. En esta tabla se muestran los mecanismos de señalización empleados por una gran cantidad de hormonas. Las hormonas tiroideas usan receptores nucleares, mientras que las esteroideas utilizan receptores citosólicos. En cambio, las hormonas peptídicas y las catecolaminas disponen de varias vías de segundo mensajero para desencadenar los cambios fisiológicos. La clasificación del óxido nítrico como una hormona es controversial. Lo más adecuado es considerarlo como un mediador parácrino de señalización. Se trata de un compuesto en estado gaseoso, altamente inestable, que es sintetizado en ciertas células y difunde rápidamente, actuando sobre células adyacentes, relajando el músculo liso vascular. A continuación, se resume en una tabla comparativa las principales características. Como pueden observar, muchas de ellas son opuestas entre los grupos. Esto se debe a la diferente naturaleza química de las hormonas. Todas las hormonas, salvo las esteroideas, son sintetizadas por adelantado. Las hormonas liposolubles son liberadas de la célula por difusión simple y luego se unen a proteínas transportadoras para poder movilizarse dentro del torrente sanguíneo. Esta asociación les permite una mayor vida media. La fracción libre de hormona se une al receptor citosólico o nuclear y así comienza la señalización para la síntesis de nuevas proteínas. Las hormonas hidrosolubles, en cambio, llegan al torrente sanguíneo luego de un proceso de exocitosis, donde viajan libres, por lo que su vida media es más corta en comparación a las hormonas liposolubles. Al llegar a los receptores específicos de membrana,
activan generalmente el sistema de segundo mensajero, modificando las proteínas existentes y activando la síntesis de nuevos. La actividad hormonal es delicadamente regulada, alterando la cantidad de hormona disponible en la sangre y la cantidad de receptores específicos. Para adecuar los niveles de secreción hormonal a los requerimientos del organismo, las células utilizan mecanismos de retroalimentación. El proceso de feedback implica que un centro controlador monitorea constantemente la respuesta obtenida en la salida. La información de entrada es captada por un sensor y enviada al centro de control, que actúa consecuentemente. Entonces, a nivel fisiológico, algún elemento de la respuesta fisiológica a una hormona retroalimenta a la célula o glándula que la secretó, cambiando su velocidad de secreción. El feedback negativo inhibe directa o indirectamente la secreción de la hormona. Por ejemplo, cuando la concentración de glucosa en sangre es elevada, las células beta pancreáticas secretan insulina que actúa sobre hígado, músculo y tejido adiposo hasta bajar la concentración sanguínea a valores normales, momento en el cual la secreción se reduce a valores mínimos. En cambio, el feedback positivo tiende al aumento progresivo de la secreción, por lo que no es muy común, ya que conduce a un fenómeno explosivo que suele alejarse del estado de equilibrio fisiológico. Un ejemplo de feedback fisiológico positivo ocurre durante el parto, ya que la dilatación del cuello uterino activa la secreción de oxitocina para aumentar la contracción del útero y aumentar la dilatación del cuello, lo cual refuerza la señal de secreción hasta que el niño nace. Además, hay que considerar que las hormonas tienen secreción variable en el tiempo, algunas en el intervalo de minutos, horas hasta semanas. También se altera en función de los ciclos circadianos o la estación del año. La degradación y posterior eliminación también permite regular la concentración sanguínea de hormonas. La inactivación se puede producir en el torrente sanguíneo, en las células blanco o en células renales y hepáticas. La hormona puede metabolizarse de manera completa o de manera parcial. En este último caso, se eliminan en orina productos de degradación conocidos, que pueden utilizarse como indicadores del nivel de secreción para dicha hormona. La disponibilidad de receptores también modula la acción hormonal. Algunos receptores están confinados a una región definida de la membrana plasmática. Por ejemplo, lo que sucede con células epiteliales tubulares del riñón. O pueden expresarse en ciertas etapas del ciclo celular o ante el estímulo de otra hormona. Los receptores de membrana se internalizan por endocitosis. Luego se separa el complejo, la hormona es degradada y el receptor es reciclado, reinsertándose nuevamente en la membrana plasmática. Los receptores intracelulares, además, se activan o desactivan temporariamente por cambios en grupos fosfato o acetilo de la estructura proteica. Como todas las glándulas y células endocrinas están presentes en el ser humano, un mismo estímulo puede alterar la secreción de varias hormonas simultáneamente, generando varios fenómenos. La redundancia
es generada cuando dos hormonas secretadas por diferentes glándulas, algunas veces ante diferentes estímulos, producen el mismo resultado final. El sinergismo implica que la respuesta fisiológica obtenida es mayor a la suma de las respuestas de cada hormona individual. La complementación aparece cuando una hormona genera respuestas diferentes en diferentes órganos, pero que se complementan para una respuesta fisiológica común. Dos hormonas son antagónicas cuando tienen funciones fisiológicas opuestas. Por ejemplo, cuando una hormona reduce la cantidad de receptores para la hormona opuesta. En la permisividad, una hormona no puede ejercer su actividad biológica completa, al menos que una segunda hormona se encuentre presente simultáneamente. Tanto el sistema nervioso como el endocrino proveen vías de comunicación entre las células a larga distancia. Esto es fundamental para mantener el equilibrio del medio interno en todo el organismo. La homeostasis utiliza un sistema de control fisiológico para vigilar las principales funciones corporales. Como ya se explicó anteriormente, un sistema de control simple está formado por una señal de entrada, un centro integrador que evalúa la información y una señal de salida. El ser humano utiliza vías de control reflejas, donde el centro integrador de la información se encuentra lejos del tejido afectado. Es así como la vía de respuesta es más compleja que la anteriormente mencionada, ya que recorre 7 pasos diferentes. Un estímulo, que es un cambio, dispara la vía, y este cambio es detectado por el sensor, generando así una señal de entrada que es evaluada por el centro integrador, el cual define la respuesta adecuada. El centro integrador genera la señal de salida que viaja hasta el tejido o célula blanco, que llevará a cabo la respuesta. Las señales de entrada y salida también se conocen a nivel fisiológico como la vía aferente y eferente, respectivamente. La respuesta genera un bucle de retroalimentación que influye sobre la entrada de información de la vía, con el único objetivo de mantener el sistema cerca del valor de referencia para la variable regulada en cuestión. Estas vías de control reflejas volverán a ser tratadas en la unidad problema número 9. En un reflejo nervioso clásico, los 7 componentes de la vía de control se encuentran presentes. Un estímulo, captado por el receptor, termina generando una respuesta en la célula blanco, luego de la liberación de neurotransmisores. En una vía endocrina simple, la célula endocrina actúa como receptor y centro integrador. La vía eferente es la hormona secretada, que hará efecto fisiológico sobre todas las células que tengan el receptor adecuado. Sin embargo, es importante enfocarse en vías de respuestas neurohormonales complejas, como las que regulan la unidad hipotálamo-hipofisiaria, que se explicará con más detalle en otros videos. Estas vías involucran a una neurohormona y una o dos hormonas clásicas. Un estímulo genera un cambio que es captado por un sensor asociado a una neurona aferente, que enviará la información hasta el centro integrador del sistema nervioso central mediante sinapsis química.
El centro integrador define la respuesta fisiológica para ese estímulo, la cual viaja por la neurona eferente, que secreta una neurohormona al torrente sanguíneo. La neurohormona se unirá a los receptores adecuados en la célula endocrina, la que secretará la hormona requerida para la respuesta final en la célula blanco. Por ejemplo, en el eje hipotálamo-hipófiso gonadal femenino, el hipotálamo recibe señales procedentes de múltiples regiones del sistema nervioso, que genera la síntesis y secreción de la GnRH, o hormona liberadora de gonadotropinas. Esta neurohormona llega a la adenohipófisis por el sistema de vasoporta hipotálamo hipoficiario. La GnRH actúa sobre las células gonadotropas de la adenohipófisis, que secretarán hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas hormonas tienen como tejido blanco el ovario, el cual secretará en respuesta estrógeno y progesterona. Estas hormonas constituyen la tercera vía eferente de la vía. Células específicas del desarrollo de caracteres sexuales secundario proliferarán y crecerán en respuesta a los estrógenos, mientras que cambios en el útero y en la mama ocurrirán como respuesta a la secreción de progesterona. Estos son algunos de los libros de fisiología en los cuales pueden consultar sobre este tema. Muchas gracias por escuchar hasta el final.